Entonces, nosotros estábamos en este mundo del asset pricing en general. Nosotros estamos y pagando por esa acción, por ese bono, por ese depósito, algún precio, que puede ser uno. PET es el precio del activo. Ese precio de activo en el futuro se va a convertir en, en un payoff. Este payoff o este pago se denota como X de T más uno. Entonces, ¿qué era P sub T? P sub T es el precio. Un poquito más pequeño. Este elemento P sub T es el precio del activo, mientras que X de T más uno es el pago. Si leen el libro de Cochrane, en inglés pago es payoff, ¿no? Para empezar a tener un poco extra de notación. Entonces, veamos cómo funciona este elemento, esta notación, para un universo de activos financieros. Si estamos con acciones, tenemos lo siguiente. En el caso de las acciones, es súper simple. El precio de una acción es simplemente P sub T. ¿Y cuál sería el pago? El pago que uno espera por determinada acción, si esperamos, digamos, el siguiente año, el siguiente mes. Simplemente el pago que uno obtiene el X de T más uno por el escenario de una acción sería P de T más uno, el precio de acción en el siguiente periodo, más eventualmente los dividendos que te pueda estar dando la acción en ese siguiente periodo. ¿Qué más tenemos? Mm, tenemos un depósito. Que un depósito a plazo, por ejemplo. ¿Qué pasa en el mundo de los depósitos? Yo deposito, invierto un sol en el banco y por ese sol yo espero recibir algo más que un sol al siguiente año. Ese algo más que un sol se llama RT más uno, que sería este elemento, la tasa bruta de retorno. Por ejemplo, si la tasa de interés del depósito a plazo es 5%, si yo meto un sol el día de hoy, al siguiente año me va a estar pagando 1,05. 1,05 es este R de T más uno. ¿Qué otros elementos se me vienen a la cabeza? Y otro elemento que también menciona Cochrane. Hay un ratio que se llama PER, Price Earning Ratio, a ver, lo vamos a poner así. En castellano, a ver, vamos a ver cómo sería. Hay un ratio que se llama Price Earnings Ratio. Esto es el PER. Ok. ¿Qué es el PER? El PER básicamente consiste en dividir el precio del activo en el periodo T partido por el dividendo que te está dando el activo en el periodo T. Ese es el ratio PER. ¿Qué te dice el ratio PER? El ratio PER es un múltiplo, ¿ok? Tienes acá dividendos en el denominador y en el numerador tienes el precio del activo. Entonces, este ratio PER lo que te indica es en cuánto tiempo va a pasar para que la persona más o menos recupere la inversión. En un escenario en el cual el dividendo, digamos que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el precio de la acción vale 100 y esta acción cada año me da 10 soles. Entonces, el PER me dice en cuánto tiempo va a pasar para que tú recuperes la inversión. Estoy invirtiendo 100 soles. Este es un ejemplo. Digamos que invierto 100 soles y el dividendo anual es 10 soles. Entonces, va a tener que pasar 10 años
para que tú recuperes la inversión. Ese es el ratio PER. Vale la pena resaltar que el ratio PER también se puede extender al mundo de los bonos. Por ejemplo, en un bono perpetuo se cumple esta condición. Un bono perpetuo o un bono a 30 años que prácticamente se aproxima a un bono perpetuo cumple esa condición. En Estados Unidos hoy en día los bonos de largo plazo, digamos, más de 10 años, te pagan 1%. Por ese bono, digamos que inviertes $100, ¿no? Te va a pagar el cupón entonces $1 en cada año. ¿Cuál sería el ratio PER para un bono del Tesoro de los Estados Unidos? En este ejemplo súper sencillo sería 100. Por tanto, comprando un bono de largo plazo de los Estados Unidos, tendrías que esperar casi 100 años para recuperar la inversión. Entonces, este ratio PER es una forma de ver qué tan cara o qué tan barata está la acción o el activo, ¿no? Mientras más alto es el PER, es más cara es la acción. Mientras más el PER es bien muy bajo, más bien te dice lo contrario, ¿no? Que el ratio PER, que la acción está muy barata, está probablemente subvaluada. Este concepto lo usan bastante las personas que trabajan en la bolsa. Eh, Hay una métrica de cuál es el PER histórico de una acción y entonces estás comparando el PER corriente contra el PER histórico para tener una idea, una noción de cómo está evolucionando o cómo está el precio de los activos de la acción de forma relativa, ¿no? Porque el ratio PER lo que va a permitir es comparar varios tipos de empresas. Si compro Buenaventura o si compro BAP, esto es Credit Corp, entonces puedo comparar qué tan cara es Buenaventura con respecto a Credit Corp viendo sus ratios. Usualmente el ratio PER es bastante útil si uno emplea este elemento para empresas que están dentro de la misma industria o dentro del mismo país, que son bastante similares. Es muy aproximado. Podemos ver también el ratio PER cuando estamos tratando de alquileres y departamentos. Por ejemplo, yo pago $100,000 por un departamento en Barranco y ese departamento lo puedo alquilar, digamos, a $1,000 al año, ¿ok? Entonces pagué $100,000 y estoy cobrando $10,000 en el año. Entonces, ¿cuál sería el ratio del departamento? Nuevamente sería 10. Grosso modo, ese departamento que me costó $100,000, dado un alquiler de $10,000 cada año, me indica que voy a estar recuperando en 10 años más o menos la inversión. Esa también es otra forma de ver el ratio PER. Vale la pena resaltar que el ratio PER no. A veces en las pantallas de trading no se denota para empresas mineras junior, por ejemplo, porque no tienen dividendos, más bien generan pérdidas, o para empresas que recién inician, ¿no? Estas startups o empresas que han sido financiadas con capital ángel, porque en los primeros años solamente arrojan pérdidas y no tienen un dividendo con el cual poder hacer la comparación. En ese tipo de casos, tienes el precio de Tesla, pero y no es tan fácil Tesla, digamos, hace 10 años, cuando solamente causaba pérdidas, y tenías el precio, pero no el dividendo. Entonces, en ese tipo de casos, este ratio no lo muestra, pero pueden ser un buen tipo de inversión también. Bien, en nuestro mundo de asset pricing, Cochrane va a denotar cuál sería potencialmente el payoff en temas uno. Recuerden que si yo compro acciones, PET, estas al final, al siguiente periodo, me devuelven PET más uno más los dividendos de ese periodo. Entonces, para seguir con esta lógica, digamos que
Esto me va a devolver, copio este elemento, y va a ser lo mismo, pt más uno más de t más uno. Y hago la diferencia para, evidentemente, mantener la notación. Lo divido por uno sobre d de t, los dividendos en el periodo t. Para tener una aproximación y tener algo nuevamente que esté en función al PER en el periodo t más uno, lo que puedo hacer es nuevamente multiplicar y dividir. Por ejemplo, acá lo multiplico por p de t más uno y estos elementos y los parto por p de t más uno en cada caso. Con lo cual estaría manteniendo esta fórmula, ¿ok? Vale, hago unas transformaciones, unas manipulaciones extra. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo p de t más uno sobre p de t. Evidentemente, ese elemento se convierte en uno. Entonces, luego de esa manipulación, tendría acá uno más. Y acá tendría nuevamente el ratio PER, pero del siguiente periodo. Así lo denota Cochrane. Por tanto, perdón, acá en el caso de las divisiones me he equivocado. A ver, era, era hacer el reparto con DT más uno, ahora que estoy viendo. Teníamos acá PT más uno sobre DT más uno. La escala era con DT más uno. Así sale en el libro de Cochrane, DT más uno. Bueno, y con eso ya está. De t más uno sobre de t más uno. Y esto resulta en el número uno. ¿Qué cosa sería el payoff entonces por cada uno de estos pair? Serían dos componentes. A la mano derecha tendría el crecimiento o la tasa de crecimiento de los dividendos. Y el elemento que está a la mano izquierda sería uno más el ratio PER. Digamos que el PER suele mantenerse constante para algún tipo de empresas, por ejemplo, aquellas que son de utilities, estas empresas eléctricas. Entonces, si pensamos que en este tipo de empresas el ratio PER se mantiene constante, el payoff que uno obtiene es básicamente la tasa de crecimiento del dividendo por uno más el ratio PER. Esa sería una forma de ver este payoff cuando analizamos el PER. Entonces, el PER es una inversión. El payoff sería la tasa de crecimiento del dividendo y es este elemento, ¿no? Uno más el PER. Nuevamente sería la devolución si es que obviamente vendes el activo al siguiente periodo. Entonces, ¿cuánto crece el dividendo y cuánto te están pagando por esa acción en términos de ratio PER? Esa sería la diferencia. Bien, vamos a hacerle esto un poquito más pequeño para que entre. ¿Y qué otros activos, qué otro tipo de elementos podría estar analizando? Cochrane va a estar señalando excesos de retorno. A ver, le vamos a poner exceso de retorno. Bien, ¿qué va a pasar con el exceso de retorno? Yo estoy pagando cero por un activo y esto al siguiente periodo eh, tiene un payoff también. Va a ser un exceso de retorno en T más uno que va a ser, a ver, digamos, el retorno que me está dando el activo A menos el retorno que me está dando el activo B.
¿Cuál es la historia en este caso? Y, a ver, yo puedo estar shorteando una acción, digamos, eh, estoy shorteando las acciones peruanas, estoy shorteando el Credit Corp, ¿no? Y con los fondos que obtengo por shortear Credit Corp, esa plata, esos $100 que me dan por shortear Credit Corp, los invierto en Citibank, en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería el retorno que obtienes al siguiente periodo por hacer esa apuesta? El retorno que te da Citibank menos el retorno que obtiene Credit Corp. Eso sería un poco la idea que tenemos con exceso de retorno. Es una apuesta. Yo me endeudo shorteando una acción y los proceedings, los montos, los fondos, los invierto en algún otro activo. Entonces, eso sería en un caso de exceso de retorno. Eso también aplica con bonos libres de riesgo. Por ejemplo, puedo hacer una venta en corto de un bono del Tesoro americano, ¿ok? Con lo cual prácticamente me estoy endeudando a la misma tasa que el bono, que el gobierno de los Estados Unidos, obviamente más un fee. Eh, y la plata que obtengo por endeudarme y las invierto nuevamente en acciones de Citibank. Entonces, ¿cuál sería el exceso de retorno? El retorno que tienes por invertir en Citibank menos la tasa de interés que tienes que pagar por esa deuda. Otra forma de hacer este tipo de apuestas es, por ejemplo, y te endeudas al 100% para comprar una casa, vas y el banco te da $100.000, ok, y esa plata la inviertes en una casa, ¿no? ¿No? Una hipoteca, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el exceso de retorno? El retorno que obtienes por alquilar la casa y cuál es la tasa de interés que tienes que pagar por la deuda, lo que tienes que devolverle al banco por la deuda. Entonces, retorno por alquileres menos estos capital más los intereses que se le tiene que pagar al banco. Nuevamente, eso es un concepto de exceso de retorno. Obviamente los bancos no quieren que la gente haga apuestas y por ese motivo la regulación impone que las personas y pongan una parte del equity, ¿no? O sea, te piden y que pongas 10% inicial, 20% inicial, un poco para evitar que la gente haga este tipo de apuestas. Pero hay algunos truquitos que se puede hacer en el sistema. De hecho, alguna vez yo lo hice cuando volví de Argentina y año 2013 tenía 0 soles prácticamente. Argentina en ese entonces era tan caro como estar en Barcelona o en Madrid, ¿no? Por ahí un poquito menos, pero Argentina era una capital muy, muy cara en América Latina. Buenos Aires. Entonces, obviamente, en ese año y gasté prácticamente todos los pocos ahorros que tenía. Entonces, a mi vuelta a Lima, eh, digamos, compré un departamento, pero no tenía nada para pagar la inicial. Entonces, ¿qué hice para pagar la inicial? Endeudarme con otro banco, bueno, una tasa más o menos baja. Entonces, al final, obtuve el financiamiento de un banco así por un crédito de libre disponibilidad, más el hipotecario, que era el 90% del fondo, y juntando ambos elementos, ya me daba lo suficiente para comprar la casa. Entonces, hice eso. Obviamente, ¿cómo sería nuevamente ese tipo de apuesta loca? El retorno que tengo sería, en este caso, ya un retorno implícito de cuentas nacionales, ¿no? Toda la plata que me ahorré por alquileres a lo largo de un año. Y R sub B sería los intereses que le tengo que pagar a esta cartera de deuda, ¿no? Al banco por el crédito hipotecario y a otro banco por un préstamo personal. Nuevamente, eso es un exceso de retorno. Obviamente,
el R sub A, que sería los alquileres que yo mismo me autoimputo, yo tendría que darle una evaluación, ¿no? Y esa evaluación tendría que ser conforme a los precios de mercado. Entonces, tu apuesta es buena si al final este número es positivo. El exceso de retorno es positivo, es decir, el retorno de tu activo menos el retorno por el endeudamiento. O sea, el capital más los intereses que tienes que pagar al banco, ¿no? Cuando una persona se endeuda, está shorteando ese activo. Es un poco esa lógica. Tengan en cuenta que nosotros esta palabra exceso de retorno la vamos a estar utilizando con bastante frecuencia, sobre todo cuando lleguemos al mundo de KPM. En el mundo de KPM tenemos el exceso de retorno de una acción individual con respecto a la tasa libre de riesgo, también que va a estar en función a, a un beta que tiene el retorno de mercado con respecto al activo libre de riesgo. Vamos a tener ese elemento en el modelo KPM. Entonces, exceso de retorno es algo que siempre estamos tomando en cuenta. Otro ejemplo sería con las apuestas. Nosotros apostamos, digamos, la persona apuesta que Perú le va a ganar me parece que hay un partido de las eliminatorias con Colombia, ¿no? Digamos que la persona apuesta y 100 soles con su amigo que Perú va a ganarle a Colombia, ¿no? Y por el contrario, la otra persona, la persona B, apuesta que más bien Colombia va a ganar. Entonces, ¿cuál va a ser el exceso de retorno? Una vez que llegue el día T más uno, cuando ya se produzcan los resultados, la persona A puede estar ganando si efectivamente su equipo gana y la ganancia que va a tener la persona A va a ser la pérdida de la persona B. Nuevamente estamos en este caso en un exceso de retorno. A lo largo de ambos agentes, obviamente, hay un juego de suma cero. ¿Qué más entra en este caso? Tenemos bonos cupón cero. eh, en otra clase de activos tenemos bonos cupón cero. En el caso de bonos cupón cero, lo que más bien te prometen es un pago con certeza en el futuro, sobre todo cuando se trata del gobierno de los Estados Unidos. Digamos que te promete pagar $1. Entonces, cuando se hacen las subastas en las subastas en el mercado secundario es cuánto la persona está dispuesta a pagar, cuántos centavos por $1, eh, cuya devolución es totalmente cierta al siguiente periodo. Entonces, cuando hacemos la subasta, habrá una persona que ofrezca 80 centavos, otra 90, y así va cambiando la subasta hasta que una persona y te ofrece 0,99. Eso sería el P sub T. Ofrece 0,99 centavos el día de hoy o con la finalidad de recibir $1 en el siguiente periodo. Este payoff X de T más uno sería este dólar que le están dando a la persona con total certeza. Esos son bonos cupón cero. Eh, los bonos que tienen cupones de algún modo también se pueden transformar. Acá tendríamos el valor facial más el cupón, y es un poco más complicado. Lo bueno que existe en asset pricing es que cuando tratamos de un mundo con información completa y mercados eh, que no necesariamente son incompletos, pero de algún modo se pueden completar haciendo un poco de arbitraje. Se puede transformar cada cuponcito en un bono cupón cero, y con lo cual acá armamos un portafolio. Se puede hacer también eso, esa es la maravilla de las finanzas. Finalmente tenemos la parte más interesante de las finanzas, que son las opciones. En el caso de las opciones, estamos tratando de derivados. Eh, no se preocupen, vamos a entrar en detalle a este universo de las opciones. Vamos a ver en el futuro la Black-Scholes fórmula.
¿Qué va a pasar con el mundo de las opciones, ¿no? Tú te compras una opción, por ejemplo, una opción call europea, y por esa opción call europea pagas C. Entonces C es lo que estás pagando por esa opción. ¿Cuál sería el payoff en el futuro? Ya cuando alcanza, eh, en el futuro, el payoff por esa opción sería lo siguiente, el máximo entre el precio de la acción, en ese instante que, a ver, acá le hemos puesto T más uno. Este T más uno, vamos a decir que es el periodo terminal, para seguir con la notación de las opciones, ¿ok? Con lo cual tenemos este E sub T mayúscula, y a esto le vamos a estar restando el obstáculo, el obstacle, llamado K. K se conoce como strike, precio strike, y S sub T es el precio del activo. Entonces, cuando yo me compro una cola europea de una acción, lo que yo estoy haciendo es apostar que esa acción va a estar por encima de un valor predeterminado. Por ejemplo, pago $5 por una acción no sé, se me ocurre Credit Corp, y digamos K es el precio strike que vale 150, ¿no? Entonces, si la acción supera los 150, digamos, vale 160, en el siguiente periodo acá voy a estar ganando $10. Ahora, ¿qué va a pasar si la acción no llega a pasar este obstáculo, este strike, no llega a pasar esa barrera de los 150? Bueno, no pasa nada, simplemente el payoff que vas a tener en el futuro es cero, ¿no? El máximo entre un número negativo y el número cero es cero. Entonces, en el mundo de las opciones también tienes un payoff, que es esta función. Es una función máxima, es tan simple como eso. Acá le dirían precio del activo subyacente, ¿no? Sobre el cual le estás haciendo la apuesta. Y este C era, digamos, una cola europea. Entonces, fíjense que todo este conjunto de elementos tranquilamente puede calzar en nuestro maravilloso mundo de asset pricing, ¿no? P igual la esperanza de MXT más uno. Es eso. Profesor, entonces una Sí. consulta. ¿Puede bajar un poquito la diapositiva? En la última. Ajá, ya. Ese T es el precio del activo, dice, pero es el precio que tú consideras que cuesta. O, Buena pregunta. Sí. En este caso no, es el precio de la acción de mercado, lo que va a valer en ese instante T más uno. Obviamente, estando parado en el momento T, hoy, no sabes cuál va a ser el precio de la acción en el siguiente periodo. Por eso, en el caso de opciones, también se trata de una apuesta, pero este sub T es un número aleatorio, es random. O sea, esto lo fija el mercado cuando se ejecuten las cosas, el siguiente periodo. En cambio, este key, este término key, este sí es el fijo, este es lo que está en el contrato, ¿no? Que tu acción tiene que superar esta barrera, este K. Eh, Obviamente, si podemos hacer un call del europeo del tipo de cambio, también puedes hacerlo, ¿no? Estamos en un mundo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, el 7 de junio hay un mundo, un universo, un estado de la naturaleza donde el tipo de cambio se dispara a 420 si sale un resultado, o puede irse a 365 si sale el otro, ¿no? El que el mercado quiere. Entonces, este precio del activo, que puede ser el tipo de cambio incluso, es totalmente random, es aleatorio. Tú no sabes qué va a pasar, pero lo observas ya cuando estás parado el día después de mañana, ¿no? En tema Zoom, ¿no? Pero sí, buena pregunta, y sí, vale la pena aclarar que esto es
es totalmente random este precio del activo. Eh, ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta parte? Buenísimo. Ok. Bien, veo que en el chat tampoco han dejado nada, pero sí, mejor y si lo pueden hacerlo mediante el micrófono, para mí sería más amigable. Ok, entonces volvamos a nuestra fórmula y nosotros lo que teníamos era lo siguiente. La asset pricing fórmula era simplemente P sub T. Entonces, la esperanza en D y de una tasa marginal de sustitución, esto es el M de T más uno, y asimismo teníamos el X de T más uno. Esta era nuestra fórmula de asset pricing, donde este M de T más uno está asociado a la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro. En este caso vimos que este M de T, lo voy a poner acá de otro valor, era este beta, el, el cambio de utilidades marginales. Y todo eso multiplicado por el payoff X de T más uno. Obviamente, M de T más uno es este objeto que está en verde. Ahora, ¿qué va a pasar si vale la pena resaltar que esto siempre está en términos reales? PDT está en términos reales. Es decir, está indexado por el nivel de precios, ¿no? Te mide la capacidad de compra de ese activo. Acá lo que estás comparando es cuántos platos de ceviche estarías intercambiando por esa acción, ¿no? Por ejemplo, la acción te cuesta 90 soles, un plato de ceviche está 30, entonces en términos reales, la acción te cuesta o es equivalente a 3 platos de ceviche. Similar con el de payoff, esto está en términos reales. Este X de T más uno también está en términos reales. Este payoff sería nuevamente, ¿y cuántos platos de ceviche extra te están dando el siguiente periodo, ¿no? Digamos que acá sacrificas 3 platos de ceviche, pero al siguiente periodo te dan 4 platos de ceviche, ¿no? Ese sería un poco el payoff en términos reales. Ahora, ¿qué va a pasar si los precios están en una unidad de fiat money, ¿no? En dólares canadienses, en pesos argentinos o en soles peruanos? Para esto, Cochrane hace una distinción. Si más bien el precio y el payoff está en unidades monetarias, lo que uno puede hacer es simplemente indexar por el nivel de precios. Esto sería PT. Lo partimos simplemente por el índice de precios al consumidor. Cochrane le pone un pi mayúscula, PT. El payoff sería y bastante similar, esperanza en T de todos estos términos. Bueno, acá lo copiamos. El payoff también, si es que está en unidades monetarias, y Cochrane lo va a estar indexando con el índice de precios al consumidor en el futuro. ¿Qué cosa es este término PDT? Esto es el CPI. Esto es el índice de precios al consumidor. ¿Qué cosa sería PDT más uno? Este es el CPI en el instante T. Este PDT más uno sería el CPI, el Consumer Price Index en T más uno. Índice de precios al consumidor. Por tanto, si yo quiero el precio del activo a secas, y es súper sencillo, simplemente lo paso dividiendo, con lo cual tendríamos, a ver, lo siguiente, tomas a la derecha, este índice de precios podría pasar acá multiplicando
este tipo que estaba en la división, lo movemos acá y ya está. Y fíjense, acá tenemos un poco la inversa de la inflación. Eso es un poco la inversa de la inflación. Tú puedes estar en Argentina, ok, donde el gobierno argentino te promete, digamos, por sus bonos, pagarte 30% anual, pero si la inflación se te fue al 60%, estás perdiendo en términos reales, ¿no? Con lo cual tu payoff se devalúa si es que la inflación es muy alta, este payoff, y se va pues al hoyo, se hace cero si es que la economía tiene hiperinflación. Este payoff, que está en términos nominales, se hace nada. Así que eh, en economías con mucha inflación, estaría bueno trabajar también con este término, este ratio que es la inversa de la inflación. Por tanto, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros los economistas? Y nos interesa siempre qué está pasando en términos reales. Por eso nosotros los economistas siempre lo hacemos en Excel y con modelos, ¿no? Es, es eso, tiene que ser el análisis en términos reales. Ahora, si estamos en Estados Unidos o estamos en una economía con baja inflación, por ahí podríamos asumir que este ratio es casi uno, con lo cual no nos complica mucho el análisis. En cambio, si la economía tiene inflación, ya nos va a meter riesgo un poco al modelo, y con lo cual el precio del activo tendría que incorporar también un poco esa información. Bien, pensemos que vamos a estar normalmente en un mundo donde y no hay tanta inflación. Estamos en Perú con metas de inflación. Bueno, no sabemos qué va a pasar a partir del lunes, pero este, pensemos, el benchmark es Estados Unidos, que bueno, ya también la están fregando, pero ya con sus quantitative easing ya en abril han tenido 4,2%. Bueno, por ahí en algún momento fácil podemos hablar de ese tema, de los quantitative easing. Entonces, esta es una variedad de notación para denotar precios, pagos, se extiende para un montón de clases de activos, incluso para las apuestas. Y, y en verdad todo esto siempre se acomoda a la notación. P igual mx. Esa va a ser nuestra fórmula, ¿no? Así como Einstein tenía E igual mc cuadrado, para nosotros en economía y finanzas siempre va a ser P igual emx. Esa es la fórmula coquito que siempre vamos a estar usando. Genial. No sé si hasta esta parte tienen alguna consulta. Ok, bien. Entonces, veamos ahora otro tema súper interesante que ya tiene que ver con alguno de los eh, issues clásicos en finanzas. Vamos a ver la tasa de interés libre de riesgo, cómo esta evoluciona a través del tiempo. Y antes de eso, vale, quería denotar el concepto de valor presente. Eso también es algo que ustedes probablemente hayan visto en detalle en un curso de matemáticas financieras. Eh, entonces hablemos del valor presente y cómo se relaciona con todo lo que hemos estado escribiendo. Valor presente. En el caso de valor presente, y no se parece mucho a lo que típicamente habrían visto en su curso de matemáticas financieras. Entonces, me podrían decir, ¿y cómo diablo se relaciona todo esto con la fórmula de valor presente? Porque en nuestra cabeza está que valor presente de una acción es el flujo de dividendos descontado. Entonces, hablemos de qué trata ese flujo de dividendos y de qué trata ese descuento. Y para eso, como siempre, vamos a usar nuestra clásica fórmula de asset pricing.
Este es el precio que estoy dispuesto a pagar por un activo, donde m de t más uno es la tasa marginal de sustitución entre el consumo presente y consumo futuro. ¿Ok? Y acá simplemente es cosa de hacer una serie de reemplazos. Tenía nuevamente P sub t, es el valor esperado. ¿De qué cosa? M de t más uno. Ahora, ¿qué cosa es x de t más uno? X de t más uno, recuerden, es el payoff. Este payoff, por ejemplo, en el caso de acciones, que va a ser el caso que vamos a usar, es P de t más uno más de t más uno. Entonces, ese tipo, y era x de t más uno es P de t más uno más los dividendos del siguiente periodo. Resulta que esta estructura la podemos manejar para y un montón de periodos en adelante. Si iteramos hacia adelante, tendríamos, a ver, vamos a hacerlo acá, P de t más uno. Acá podría ser la esperanza en t más uno. Acá, y tipo, le añadimos una unidad a este subíndice temporal, sería m de t más 2. Lo mismo hacemos con estos objetos, el dividendo y el precio futuro. Y podemos hacer esta incorporación. Y acá viene nuevamente la magia del asset pricing. ¿Qué cosa es PDT más uno? PDT más uno y es todo este objeto, ¿cierto? Este individuo lo podemos reemplazar acá. Si hacemos ese reemplazo y así sucesivamente, en verdad se van a dar cuenta que queda una iteración súper, súper interesante. Entonces volvemos y tenemos el precio del activo. Bien, ¿qué cosa era PDT más uno acá? A ver, acá voy a tratar de copiarla, a ver qué tal me queda. A ver, era esto m de t más uno por d de t más uno más m de t más uno por p de t más uno. P de t más uno es todo este objeto. Acá voy a tener en cuenta que se cumple la ley de expectativas iteradas. Ley de expectativas iteradas implica que esperanza en t de x es igual a la esperanza en t de la esperanza en t más uno de un x t, no sé, t más 2, por ejemplo. En verdad se puede hacer esto. No es tan complicado. Esto sería x de t más 2. Esa es la ley de expectativas iteradas. ¿Qué te dice la ley de expectativas iteradas? Esperanza de la esperanza es la misma esperanza el día de hoy, nada más. Es tan simple como eso. Entonces volvemos. M de t más uno estaba multiplicando al dividendo y y el precio era todo este objeto. Nuevamente sería. Y ahora acá lo vamos a intercambiar de. Vamos a hacer. Vamos a girarla, intercambiarla de posición para que sea más interesante. A ver, acá el paréntesis se me voló. Entonces sería m de t más uno por m de t más 2 y todo esto multiplicado por d de t más 2. Y así en verdad podemos seguir con esa iteración sucesiva. De hecho, a ver, si se dan cuenta de la mecánica, acá ¿qué le va a seguir? Le va a seguir y m de t más uno, m de t más 2 multiplicado por m de t más 3. Y oh sorpresa, acá probablemente venga el dividendo en t más 3. Y de hecho, esta historia va a seguir sucesivamente hasta el infinito. Entonces tengo una suma
bien, bastante amplia de todo este conjunto de términos. Y acá ya se van a dar cuenta que de algún modo ya tenemos este descuento de dividendos futuros. ¿Ok? Pero todavía no veo esta tasa de descuento. Y acá viene esta historia de la tasa de descuento. Mm, quiero ver si lo hago con la notación. Ok, acá voy a hacer algunas simplificaciones con los m de t más 1, con estas multiplicaciones que todavía están bien engorrosas. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué cosa era m de t más 1? A ver, creo que podemos copiar todo esto en la siguiente hoja. M de t más 1 es la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro. Entonces, M de t más 1 es igual a beta por la utilidad marginal del consumo en t más 1. Acá estoy abusando un poco de la anotación, simplemente para ahorrar un poquito de espacio. Ok, por tanto, este tipo vendría acá, ¿cierto? Acá, un poquito más pequeño. Fíjense, este tipo vendría a m de t más 1. Ahora, ¿qué va a pasar si hago esa multiplicación? ¿Qué cosa es m de t más 2? M de t más 2 nuevamente sería beta, utilidad marginal en el periodo t más 2, partido por la utilidad marginal en el periodo t más 1. Entonces, si yo hago la multiplicación m de t más 1 multiplicado por m sub t más 2, va a ser la multiplicación de ambos elementos, ¿cierto? Simplemente lo copio. Ahora acá, este elemento viene acá multiplicando. Un poquito más pequeño para que no se vea tan desprolijo. Entonces tenemos esta multiplicación. Cochrane a este término lo denota del siguiente modo. Es un juego de notación, simplemente va a ser m sub t, coma, perdón, esto sería m sub t más 1, perdón, m sub t, t más 2. Un poco eso es lo que hace Cochrane, ¿ok? Hace un juego de notación simplemente para decir que es la multiplicación de estos términos. Si se dan cuenta, cuando hacemos esa multiplicación, ¿qué me va a quedar? Beta cuadrado. Y acá, fíjense que los elementos intermedios del modo se cancelan. Este elemento se cancela con este otro. ¿Y qué me queda? Esto sería utilidad marginal en t más 2 partido por la utilidad marginal en el instante t. Nuevamente, este término denota una tasa marginal de sustitución. Esto es una tasa marginal de sustitución, pero no va a ser entre t y t más 1, sino va a ser entre el consumo presente y el consumo dos periodos adelante. Entonces, esto es el sacrificio de consumos que tengo que hacer hoy para tener algo más de utilities, no el siguiente periodo, sino dos periodos adelante. Esto resulta que este término es lo que va entrando en estos discounts. Entonces, haciendo este cambio, a ver, esto era un poco como notación simplemente, lo vamos a poner un poquito abajo. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia, este m de t más 1 era la tasa marginal de sustitución que hay entre el consumo t y t más 1. Por su parte, este elemento era
la tasa marginal de sustitución entre t y t más 2. Estos tres elementos serían la tasa marginal de sustitución entre t y t más 3. Y así sucesivamente. Por tanto, ya Cochrane en la notación, en la fórmula de valor presente, iba a tener lo siguiente. El precio de la acción es simplemente el valor presente de una sumatoria. ¿Qué elementos vamos a tener en la sumatoria? En la sumatoria vamos a tener, a ver, estos m sub t multiplicados por los dividendos. M sub t, t más j multiplicado por p sub t más j. ¿Qué elementos tenemos dentro de la sumatoria? Y este j está yendo desde el instante 1 hasta el infinito. Entonces, esa sería la fórmula de valor presente, donde nuevamente este m sub t, t más j, es como unos descuentos compuestos, son estocásticos. Y si yo lo quiero tomar con esta notación de la fórmula de tasa marginal de sustitución, también tranquilamente la puedo trabajar. Va a ser la esperanza, nuevamente de esta sumatoria. Para acá, si quiero copiarlo porque me da flojera. Y reemplazo estos m sub t con t más j. En particular, esto va a ser súper sencillo. Va a ser i beta elevado a la j dentro del múltiplo que le sigue va a ser y la utilidad marginal de t más j partido por la utilidad marginal en el día de hoy, en el instante t. Entonces, esta nuevamente es la fórmula ya tomando perdón, estos eran dividendos, no era P sub t, era dividendo. También pasé de rosca. Estos elementos son dividendos. D sub t más j son dividendos. Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Un cash flow de dividendos descontados. En el descuento tengo la relación marginal de sustitución, no solamente entre hoy y mañana, sino entre hoy y pasado mañana, entre hoy y t más 3, entre hoy y t más 4, y así sucesivamente. Los descuentos futuros obviamente se van castigando con este factor de descuento subjetivo y se van descontando por esta especie de tasa de crecimiento de la utilidad marginal. Recuerden, utilidad marginal es utilidad adicional. Entonces, eso finalmente te da el precio del activo. Eso en un mundo de estado estacionario sería simplemente un poco pensando en la lógica, estos elementos serían algo así como uno sobre uno más R elevado a la J. De repente ustedes lo han visto de esa forma. Es eso. Entonces, de ese modo yo ya tengo mi flujo de dividendos descontados y así se hace propiamente cuando combinamos la economía con las finanzas. Nuevamente, todo esto de dónde viene de nuestra famosa fórmula de asset pricing y así obtengo el valor presente. Este valor presente también se puede hacer para el mundo de tiempo continuo. No sé si vale la pena hacerlo para el mundo de tiempo continuo. Em, A ver, voy a ponerlo. Todavía no voy a trabajar con el tiempo continuo, pero voy a ponerlo simplemente para que lo tengamos de referencia y por ahí si lo leen en el libro de Cochrane también lo puedan tener en cuenta. Entonces, en tiempo continuo, a ver, en tiempo continuo, valor presente en tiempo continuo sería lo siguiente. Esto es valor presente de la acción en tiempo continuo.
Ok, en tiempo continuo vamos a tener, voy a usar esta fórmula que es súper parecida a la que se emplea en tiempo continuo. A ver, vamos a tener este elemento. Ok, este es en el caso de tiempo discreto. En tiempo continuo sería la siguiente. P sub t, es flujo descontado. En tiempo continuo iba a ser nuevamente la esperanza en el instante inicial. Y en vez de sumatoria, vamos a tener algo que se conoce como integral. De hecho, Cochrane lo va a poner así, integral, desde el instante s igual a ver, 0 hasta el infinito. Ok, esa va a ser la sumatoria. Eh, ¿Qué tenemos acá en el denominador? Esto va a ser el lambda de t de la utilidad marginal del consumidor, ¿cierto? Recuerden, habíamos visto que lambda sub t en la optimización de la CPO, lambda sub t era básicamente la utilidad marginal del consumo. Esta era la utilidad marginal del consumo en el instante t. Por su parte, habíamos visto que lambda de t más uno era algo así como beta, la utilidad marginal del consumo, pero en t más uno. Si uno hace la jugada para múltiples periodos, por ejemplo, t más 2 sería beta cuadrado, utilidad marginal de t más 2. Esto es lambda. Lambda minúscula es para tiempo discreto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Arriba, en el numerador, tenemos unos tipos que son llamados lambda en t más j. En el denominador, por su parte, lo que tenemos es lambda sub t simplemente, en el instante inicial. Entonces, cuando hacemos el mapeo al mundo de tiempo continuo, la fórmula de asset pricing va a ser la siguiente. En tiempo continuo, Cochrane veo que al lambda le pone un lambda mayúscula. Es esta especie de triángulo. Acá sí, sorry por la caligrafía en griego. No sé, de repente en Udemy o Creana, no sé si tengan un curso de caligrafía en griego, con lo cual podría mejorar la clase, pero piensen que esta cosa es un lambda mayúscula. Ok, ¿cuál sería el análogo? Lambda sub t más s. Y en la parte del denominador simplemente es lambda sub t. A la mano derecha que tenemos y los dividendos. Sería, en este caso, el dividendo en t más s. Y como estamos en tiempo continuo en cada instante, es cada segundo, ¿no? Este delta S es cada segundo. Entonces, en tiempo continuo, es como que te están pagando los dividendos a cada rato, a cada instante, ¿no? En vez de pagarte $360 al año de dividendos, te están pagando $1 cada día. Y dentro del día le está viviendo, ¿no? Te está pagando, no sé, $1 partido en 24 cada hora. Y eso a su vez lo parte en minutos, luego en segundos, luego milisegundos. Es como que acá te está chorreando dividendos, ¿no? Es como un caño abierto que continuamente te está botando plata. Este es un flow de dividendos, pero este es como un caño abierto, es un chorro de agua que te está cayendo. Esos son los dividendos en el mundo de tiempo continuo. Entonces, este sería el análogo en tiempo continuo. ¿A quién no le gustaría tener así, tipo una acción y que te paga así cada segundo, ¿no? Y en el mundo de las finanzas eso existe si uno se compra el ETF, el Standard Poor's 500, ¿no? Probablemente, y está generando utilidades cada día porque las empresas, las 500 empresas del mundo están generando utilidades cada segundo porque
hay profits en cada instante, ¿no? Todo el mundo, en algún lugar del mundo hay una persona que se está comprando un McDonald's, en algún lugar del mundo en cada segundo hay un tipo que se está comprando un Tesla. En algún lugar del mundo hay un tipo que se está comprando un aplicativo de Apple, ¿no? En el iOS Store. Entonces, a cada rato se están produciendo dividendos. Si yo tengo un portafolio que tiene estas 500 empresas del mundo, entonces me está chorreando plata a cada instante. Obviamente son montos pequeñitos, pero es en tiempo continuo. Entonces, esta es la fórmula nuevamente de asset pricing y se puede calcular el precio como un flujo descontado de estos, ya no es cash flow, ¿no? Es un caño abierto, continuamente te está cayendo y, eh, beneficios corporativos netos de impuestos. Este es el mundo en tiempo continuo. Ya saben, cómprense el SP 500, el ETF se llama SPY, el que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, y van a tener esto. Es genial. Bien, con respecto a esta fórmula de valor presente, no sé si tienen alguna consulta. A ver.